Chicos, buenos días. El día de ayer habíamos visto las aplicaciones que tenemos de las relaciones trigonométricas, pero se dio cuenta en el momento que me enviaron los deberes que no está comprendido esa parte. Así es que vamos a hacer un refuerzo de esta clase del día de ayer, lo que son las aplicaciones de las relaciones trigonométricas. Bien, antes de nada, como habíamos mencionado, vamos nosotros en ejemplo, el ángulo de elevación con el que el capitán de un barco observa la parte superior de un faro de 25 metros de alto es de 16 grados. ¿A qué distancia está el faro del barco? Bien, aquí lo que nosotros debemos comprender, debemos entender es qué datos nos están dando. Como les había mencionado, leer el problema las veces que sean necesarias hasta entenderlo. Para esto nosotros realizamos primero un gráfico. Recuerden eso, realizamos un gráfico y ubicamos los datos que tenemos del ejercicio. Lo primero que dice, un faro de 25 metros de alto. Miren, verán que dice 25 metros de alto. Voy dibujando. No necesariamente van a hacer el dibujo, simplemente realizamos un triángulo rectángulo de acuerdo a que nosotros entendamos. Luego dice, de alto, es de 16 grados. Miren, ayer también habíamos visto cuando es un ángulo de elevación y un ángulo de depresión. Elevación cuando estamos observando hacia arriba y depresión cuando estamos observando hacia abajo. No se vayan a olvidar, chicos. Entonces aquí ya hacemos el triángulo rectángulo. Ya tenemos aquí el triángulo rectángulo. Miren, lo que habíamos indicado, primer paso, observar si es que podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Siempre cuando voy a aplicar el teorema de Pitágoras debo conocer mínimo dos datos. Y para una razón trigonométrica también, o una aplicación, una relación trigonométrica. Aquí conozco un solo lado, ya vamos a ver. Tengo A, tengo C, tengo B. Miren, tengo C, tengo B y tengo A. ¿Cuántos datos conozco para ver si es que puedo aplicar el teorema de Pitágoras? Conozco uno solo, miren. No conozco este lado, no conozco. Descartado lo que es el teorema de Pitágoras. Debo conocer dos datos para poder aplicar el teorema de Pitágoras. Verán que son los dos catetos y la hipotenusa para poder aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces aquí, como conozco un solo dato, descartado la parte que dice teorema de Pitágoras. Bien, si es que ya está descartado esa parte que dice teorema de Pitágoras, vamos a ver las relaciones que podemos aplicar. Cuando usted conoce un ángulo, oírame bien, un ángulo, y cualquiera de los catetos, yo puedo aplicar una de las funciones o una de las relaciones trigonométricas. Hago relación al dato que conozco y usted puede aplicar directamente con el lado de acá o directo con los lados que me hacen falta. En este caso, debemos ubicarnos donde dice a qué distancia está el faro del barco. Observo dónde está el barco y me dice a qué distancia. No me dice de la base. Óigame bien, no me dice de la base. Me dice de aquí. ¿A qué distancia estamos observando nosotros el faro y a qué distancia está el barco? Óigame bien, no dice del barco a la base de la torre o a la base del faro, perdón. Entonces, usted puede hacer relaciones ahí. Cualquier relación trigonométrica que usted tenga a mano y que pueda relacionar los datos conocidos, en este caso, que es el ángulo y el cateto adyacente, observo qué funciones qué funciones trigonométricas puedo utilizar. En este caso yo puedo utilizar dos, si es que quiero encontrar todos los elementos del triángulo rectángulo. En este caso yo les había mencionado que aplicamos tangente. ¿Qué es igual a tangente? Ya vamos a hacer de las dos maneras. Tangente es igual cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Miren, ya tengo solo una incógnita aquí. ¿Cuál es la B? Porque los otros datos sí conozco. Entonces eso debo fijarme cuando yo voy realizando una relación, perdón la redundancia, cuando yo voy ejecutando una relación trigonométrica. Bien, entonces dice, tangente de 16 grados es igual a sobre B. Miren, A sobre B. Cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Esto debe estar bien aprendido por ustedes, las relaciones trigonométricas. Entonces voy reemplazando. Tangente de 16 grados es igual
a 25 que conozco sobre B. Mire, conozco los 16 grados, la tangente, conozco los 25, pero no conozco la B. Voy a despejar la B. Entonces me quedaría B es igual a 25 sobre tangente de 16 grados. Aplicando esto tendría B es igual a 25 sobre 0,29. Aquí está aproximado los decimales, no hay problema. Usted basta que tome la parte entera, oírame bien. Al resolver esto, ¿qué nos quedaría? B es igual a 87,18. Ya desarrollando esto, 25 dividido para 29 nos quedaría B igual a 87,18, que valdría esta parte de aquí. Pero esa no es la pregunta que nos hacían. La pregunta que nos decían, la distancia que tenemos del barco hacia el faro, aquí hacia la punta del faro, en este caso es la hipotenusa. Y para encontrar la hipotenusa, si ya conozco A, conozco B, aplico simplemente el teorema de Pitágoras. Si estamos de acuerdo, entonces, ¿qué es igual el teorema de Pitágoras? Hipotenusa es igual a raíz cuadrada de A cuadrado más B al cuadrado. Como ya conozco A cuadrado y conozco A y conozco B, aplico simplemente la fórmula. Y nos quedaría C es igual 25 elevado al cuadrado más 87,18 elevado al cuadrado. ¿Qué nos queda? 625 más 7601,18. C es igual raíz cuadrada 8226,18. ¿Y cuánto nos queda? Como les había mencionado, C es igual a 60,69. Aquí podemos tomar la parte entera, ¿no es cierto? Esta distancia de aquí sería igual a ¿cuánto? A 90. Como usted ve, la hipotenusa es mayor que los dos catetos. Miren, cateto adyacente y el cateto opuesto. Es mayor la hipotenusa. Esa sería la primera parte aplicando un paso más largo. Pero aplicando, en este caso, un paso más corto sería que seno de 16 es igual a A sobre C. Conozco el 16, conozco el 25, pero no conozco la C. Despejo la C y ¿qué me queda? C es igual a sobre seno de 16, aplicando la parte directa. Siguiente, C es igual a 25 sobre 27,56. ¿Y cuánto nos da? 90,71. Como les había mencionado, esto nos va a variar por los decimales que utilicemos aquí. Entonces, por eso les había indicado que tomen la parte entera. ¿Y cuál sería la parte entera? 90. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, chicos? Ahí sí, por favor, ¿alguna inquietud? Si es que podemos nosotros, en este caso, usted ha visto que nos pide qué, o tenemos datos como el ángulo y un lado del triángulo rectángulo. Entonces, cuando nos da un ángulo y un lado del triángulo rectángulo, ¿qué debemos aplicar? Una relación trigonométrica. No se vayan a olvidar. Cuando nos da un ángulo y uno de los elementos del triángulo rectángulo, como son los catetos o la hipotenusa, aplicamos una relación trigonométrica, la que nos resulte más fácil. Siempre, por favor, estar atentos a las preguntas que nos hacen. En los ejercicios del día de ayer, hubieron dos estudiantes que me dicen, ya están las respuestas. Pero eran tres preguntas, chicos, en el ejercicio de ayer. Tres preguntas, en la cual nos pedía encontrar ¿qué? Las distancias y nos pedía encontrar un ángulo. Entonces, mientras no estemos contestando, si es posible, vaya subrayando las preguntas que a nosotros nos hacen. Eso deben hacer el momento que nosotros vayamos haciendo la solución de un problema. Miren, chicos, yo hice de dos maneras esta parte del ejercicio que estábamos como ejemplo. Yo hice de dos maneras. Una manera larga y una manera sencilla, corta. Usted vio, ¿no es cierto? Aplicando lo que es la función seno. Alguien que no me entendió el ejercicio que hicimos, por favor, me indica si no entendió para repetir. O la parte que nosotros estamos viendo, en la cual usted aplica o no aplica la función trigonométrica o la relación trigonométrica. ¿Sí está entendido esa parte, chicos? ¿Cuándo aplicamos una relación trigonométrica y cuándo aplicamos el teorema de Pitágoras? ¿Sí está entendido? Muy bien. Taller, por favor, la página 189.
Ejercicios BCD. Verán que lo primero que vamos a hacer ahí, gráficos. No se olviden, hacer un gráfico. Y luego ver qué datos cuento y con eso pues aplicar, sea el teorema de Pitágoras o sea las relaciones trigonométricas. Entonces, Daniela Zárate. Daniela Zárate, si me escuchas. Sí. Ya, muy bien. ¿Qué debemos hacer como primer paso? Escúchenme, leer el problema. Segundo, graficar. Tercero, observar si es que puedo aplicar el teorema de Pitágoras. Si es que no puedo aplicar el teorema de Pitágoras, directamente vamos a ver con qué datos contamos para aplicar las relaciones trigonométricas. Eso es lo que debemos hacer en estos ejercicios. Rapidito, por favor. Estamos aquí para solventar las inquietudes de ustedes. Es trabajo en clase. Chicos, rapidito. ¿Cómo saco los ángulos? ¿Perdón? Saco los ángulos. No escucho, chicos, si es que alzan un poquito la voz, no escucho. ¿Cómo saco los ángulos? ¿Cómo saco los datos? Sí, los Leamos. datos del... ¿Cómo hago el proceso para sacar los ángulos? A ver, ¿qué dice? Los lados de un rectángulo miden los lados, oírame bien, los lados de un rectángulo. Entonces, ¿qué hacemos? Trazamos un rectángulo. Mide 12 centímetros y 9 centímetros respectivamente. Entonces, la base del rectángulo, ¿cuánto es? 12 centímetros. ¿Y la altura cuánto es? 9 centímetros. ¿Sí estamos de acuerdo? 9. Hacemos un rectángulo. Luego dice, ¿cuánto mide cada uno de los ángulos que forman la diagonal con los lados del rectángulo? Muy bien. ¿Qué debemos hacer nosotros primero? Trazar una diagonal. ¿Sí o no? ¿Sí o Ya. no? Ya, Sí. trazamos la diagonal y miren, se formó dos triángulos rectángulos. Y ya tengo los dos catetos. ¿Qué puede encontrar ahí? ¿Qué puede encontrar, chicos? La La, hipotenusa. La eso, hipotenusa. muy bien. Puede encontrar la hipotenusa. Hipotenusa. ¿Aplicando qué teorema? Teorema de Pitágoras. Ya, listo. Ese es el primer dato que van a hacer en este momento. Hagan, por favor, el teorema de Pitágoras. Ya tenemos cateto 1, que vale ¿cuánto? 12. Y el cateto 2, que vale ¿cuánto? 9. Sí, 12 y 9. Rapidito, chicos, por favor. Y con eso apliquemos el teorema de Pitágoras. También ya deben Sale trazar, 15. ya, 15 centímetros. Muy bien. ¿No es cierto? Ya tenemos encontrado el teorema de Pitágoras. Siguiente, perdón, el lado, la hipotenusa. Siguiente, debemos aplicar, oírame bien, ¿qué función Eso ya me perdí. trigonométrica, escúchame un ratito, qué función trigonométrica puedo encontrar o puedo relacionar para poder encontrar el ángulo? Verán que ya conozco todos los lados del triángulo, ¿sí o no? El un cateto vale, el cateto adyacente vale ¿cuánto? 12. 2. El cateto opuesto vale 9. 9. La hipotenusa vale 15. 15. El ángulo recto, ¿cuánto vale? 90. 90. 90. Muy bien. Entonces, miren, ya tengo todo. Lo más fácil que usted puede aplicar para encontrar el ángulo sería igual a ¿qué? Seno del ángulo, pongan por favor, seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Cuál es el cateto opuesto? 9. 9. 9. ¿La hipotenusa cuánto es? 15. 15. Muy bien. Esa parte ya tenemos. Y aquí vamos a aprender otra cosa. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Hagan la división, por favor. 0,6. Ya, 0,6. Muy bien. Para encontrar el ángulo, todos, si tenemos la calculadora ahí listos. ¿Listos con la calculadora? Todos con la calculadora, por favor. Sí, ya tenemos la calculadora. Ya nos dio la Ya. división 0,6 para encontrar el ángulo. Aquí no nos dio el ángulo, nos pide encontrar el ángulo. Entonces, para encontrar el ángulo, aplicamos la función shift en la calculadora. Shift. Aplacen la función shift
y pulsen la función seno. Debe darnos sin elevado a la menos 1. Luego, de 0.6. ¿Cuántos grados nos dio? 36. Eso es lo que tienen que hacer. ¿Cuánto ha sido? 36 grados. El 1. Para encontrar el otro, ¿cómo haríamos? Para encontrar el otro ángulo. Dale 54. Ya, 54 grados. ¿Cómo? Simplemente Le sumé y le resté y ya está. eso. Suma y resta, ¿no es cierto? Aquí debemos aplicar lo que es ángulos suplementarios, ángulos complementarios. Es sencillo eso, chicos. Entonces, o a su vez, para no confundirnos con eso, Fabricio, si me atiendes, por favor, Fabricio. Dicen, ¿Sí? dice la Mercedes. Vale que le puede dejar entrar porque se le ha ido el internet. Gracias. ¿Alguna inquietud, chicos, hasta ahí?